solo el 5% a través de un reactor. El etileno sin reaccionar se recupera en una etapa de separación y se recicla de nuevo al reactor. Mediante la técnica de reciclaje, que es común en muchos procesos industriales, se logra esencialmente la conversión completa del etileno alimentado al proceso en el producto deseado. Si el etileno disponible como materia prima fuera puro y no se produjeran reacciones secundarias, se podría construir un proceso relativamente simple como el de la figura que mostramos a continuación, en el que también se producen o se generan dos subproductos residuales, ligeros y agua. Ligeros se refiere a hidrocarburos ligeros, gases. Vamos a ver el diagrama. Bien, es la conversión de etileno a etanol. Por los antecedentes dice que muy poco es el rendimiento de lo que se puede convertir inicialmente, por lo que se requiere una corriente de reciclado del etileno. Bien, entonces entran a un reactor catalítico. Este es el corazón del proceso. Si esto no existe, no hay los procesos de separación, ¿sí? En algunos procesos está el reactor y antes de las unidades de separación o de los procesos de separación, ahí están las desviaciones de corrientes. En este caso, se alimenta agua, se alimenta etileno al reactor que ya tiene una cama de catalizador. ¿Ya? Ocurre la reacción. Hay una corriente que sale del reactor. Hay un equipo recuperador del etileno que no haya reaccionado, ¿sí? Y ese etileno que no reacciona se recircula al reactor nuevamente. Es lo que nos dice el problema el enunciado del problema. Entran los reactivos, pasan por el hecho catalítico, sale una corriente del reactor donde hay el subproducto de la reacción y hay etileno que no ha reaccionado. Entonces, esos subproductos de reacción donde se encuentra ya el etanol, dice que en una pequeña proporción, esta corriente se alimenta ahora a una torre de destilación. Primero está el reactor, hay un equipo donde se desvían las corrientes, donde se recuperan partes que no hayan reaccionado, y las partes que reaccionaron se alimentan a un equipo de separación. Aquí ya está el equipo de separación. En este equipo de separación dice, hay desechos residuales o residuos, y están compuestos ligeros o hidrocarburos ligeros, que son los que se evaporan y me queda el etanol. Se obtiene en este proceso, dice, un 93% en peso de etanol. Podemos distinguir entre este diagrama de flujo, ¿cuál es la diferencia con este otro? En este diagrama, en la figura 3, hay ¿cuántas corrientes de reciclado, por ejemplo?
Entra el gas natural al absorbedor, se separa el metano. Después va a un desmetanizador, donde dice se separa metano. Y nuevamente se envía esto a la corriente de metano puro. Pasa, una vez que se separa ahí el metano, pasa a un recuperador, a una torre de destilación, dice, ahí se separa, de ahí esa corriente que viene se separa, pasa a un desetanizador. Entonces, aquí hay solo una corriente de reciclado. No ocurre aquí ninguna reacción química, simplemente es un proceso de separación. Separación de los diferentes componentes de la mezcla. De este lado, ¿no? De este lado hay un reactor, sale la corriente del reactor y hay un recuperador de etileno, dice, un recuperador de etileno. Este recuperador de etileno, todo el etileno que no haya reaccionado, lo recircula nuevamente al reactor. Lo que reaccionó, lo que ya está libre de etileno, dice, esa corriente se somete a un proceso de separación. En este caso es un equipo de destilación. En la parte superior de esta torre de destilación se obtienen corrientes de compuestos ligeros, gaseosos principalmente, y la corriente de etanol, además de los desechos del proceso. Entonces, a diferencia del otro diagrama, este tiene incluido un reactor y un recuperador. Son similares en que solo hay una corriente de recirculación. Dice el texto, en este proceso se utiliza un reactor, un condensador parcial para la recuperación de etileno y destilación para producir el alcohol etílico acuoso de composición casi azeotrópica. Bien, aquí es muy importante esta parte que nos dice el enunciado. Es muy importante porque, fíjense bien, entra agua, entra etileno, el etileno que no reacciona se recircula, la parte que reaccionó se somete a destilación y aquí es necesario, en esta parte del proceso de separación, es necesario tener un control estricto de la temperatura del proceso. El etanol tiene una temperatura de ebullición de aproximadamente 78 grados centígrados. Y el agua tiene una temperatura de ebullición de 100 grados centígrados. Se debe mantener el control de la temperatura en 78 grados. No puede pasar de esa temperatura. Si pasa de 78 a 80 grados, ¿qué es lo que ocurre en el proceso? Porque si se forma esa mezcla que dice acá, una composición casi azeotrópica, un azeótropo es la mezcla de dos componentes o tres componentes o más componentes que tienen temperaturas de ebullición muy cercanos y que no pueden separarse por destilación. Por eso dice aquí que es necesario, dice, mantener aquí el control de la temperatura es fundamental. Porque si la temperatura varía a 80 grados, entonces lo que estamos haciendo con el agua residual que queda aquí es que las moléculas de agua residual empiezan a incrementar su energía cinética y pasan de la fase líquida a la fase vapor y se mezcla con el etanol. Y aquí afuera,
como producto final voy a tener, dice, alcohol etílico acuoso. Eso no puede ocurrirnos a nosotros en un proceso de separación. No podemos tener esas dos cosas juntas. Necesitamos el etanol puro. Entonces, esta operación, la operación de destilación o este proceso de separación por destilación requiere de mantener un control estricto de la temperatura para evitar el arrastre de las moléculas de agua junto con las moléculas de alcohol. Con esto no tenemos problemas porque esos son ligeros, esos son gases, esos se salen, esos, no hay ningún problema. Pero entre el etanol y el agua sí se mezclan y se forma ese azeótropo. Por eso es importante tener el control de la temperatura. Y desafortunadamente se combinan varios factores que aumentan la complejidad del proceso, particularmente con respecto a los requisitos del equipo de separación. Estos factores incluyen impurezas en la alimentación del etileno, ¿sí? Si este etileno no viene puro, pues entonces a la hora que pasen aquí por el reactor, esta corriente de salida del reactor no nada más va a llevar etanol, no nada más va a llevar etileno, sino también lo que haya reaccionado por las impurezas que trae. Y entonces eso va a ser más complejo todavía el proceso de separación. Si nada más es etanol y agua, debo de tener cuidado con la temperatura para no formar esta mezcla azeotrópica, ¿sí? Lo que debo entender también es que si se me forma esta mezcla azeotrópica, pues no hay ningún problema. A mi proceso le tengo que adicionar otra unidad de separación. A lo mejor le voy a poner una torre de absorción, donde voy a poner un líquido que absorba agua, pero ese líquido que voy a adicionar debe tener una temperatura mayor que la temperatura de ebullición del agua y entonces ahí va a mantenerse absorbido y como tiene temperatura mayor que la temperatura del agua, entonces el etanol va a poder separarse del agua con la que estaba mezclado. Entonces, sí se puede separar, nada más que tendríamos que adicionar otra unidad de separación. Y eso incrementaría el costo de operación del proceso. ¿Sí? O sea, nosotros podemos tener una reacción en la que se generen una gran cantidad de productos de reacción. Esa mezcla final de la reacción, pues es la que me va a ir mandando cómo voy a ir acomodando mis unidades de separación. Al momento de poner aquí una torre de absorción, pues por un lado va a salir etanol y por otro lado el agua absorbida en el líquido que metimos. Después tengo que agregar otra unidad de separación para separar el agua del líquido que metí. Y el agua que sale de esa separación la voy a meter nuevamente al proceso. No la voy a tirar porque cada que yo tire esa agua, pues va a ser un costo adicional. ¿Se dan cuenta cómo se va complicando el proceso de separación? ¿O cómo lo vamos haciendo más grande, más costoso? Hey. Sí. Sí, profe. Ingeniero. Bueno, muy bien. Las impurezas entonces juegan un papel importante. Reacciones secundarias que involucren tanto al etileno como las impurezas en su alimentación, así como, por ejemplo, propileno. En consecuencia, el proceso de separación también debe tratarse
también debe tratar con éter dietílico, con alcohol isopropílico, acetaldehído y otros productos. ¿Sí? Ya. Puede ser que solo salgan aquí los gases ligeros. ¿Cuáles serían esos gases ligeros? Pues éter, puede ser alcohol acetaldehído, pero si viene con todos esos productos de reacción, quiere decir que el etileno que nosotros metimos era un etileno de muy baja calidad. Entonces, para no tener esos problemas de generación de tantos productos, es que inicialmente este etileno, si proviene del gas natural, pues el gas natural debió haber pasado por todo este proceso de separación. ¿Sí? Si el gas natural pasa por todo este proceso de separación y este etileno, y el etileno se pasa a un reactor como una corriente de agua, ya sabemos que no debe de traer ninguna de las otras cosas, entonces sí se va a producir etanol y mi único problema será cuidar la temperatura de esta torre de destilación para que no se forme esta mezcla azeotrópica. Si se llegara a formar la mezcla, entonces se puede separar, hay que buscar estrategias para la separación y normalmente se adiciona un tercero en discordia entre el etanol y el agua, donde puedo escoger que se disuelva el etanol o que se disuelva el agua. La diferencia o lo importante es que tengan una diferencia de temperatura más amplia. Por ejemplo, entre 78 y 100 grados, pues 30 grados para destilación, 30 grados ya en un sistema industrial, pues 30 grados es poco. Podemos tener nosotros control de 30 grados centígrados en una torre, un equipo de destilación ahí en el laboratorio, pero controlar esa diferencia de temperaturas cuesta un poco de trabajo cuando los equipos son más grandes. Por eso se tiene que cuidar mucho la temperatura, que no varíe la temperatura para no formar esta mezcla. Si se llegara a formar esta mezcla, entonces tenemos que adicionar otro equipo de separación. Separamos el agua del etanol, pero el agua ya viene combinada con el tercero que metimos ahí, que también hay que separarla para poder recuperarla y meterla al proceso. Entonces, esto, pues inicialmente nosotros teníamos hasta aquí el proceso, ahora le tengo que agregar otras 2 unidades más, pues eso me va a costar más caro. Entonces, los procesos de separación son fundamentales, pues, pero necesitamos nosotros entender que el proceso industrial como un proceso en el que, dependiendo de las reacciones que vayan ocurriendo y de las mezclas de productos que se vayan formando, van a ser las necesidades que nosotros como ingenieros químicos tenemos que ir proponiendo para darle solución. Por eso es importante esta materia dentro de su formación académica. Vamos a ver el siguiente diagrama. Dice, el proceso industrial resultante que se muestra en la figura 5 es mucho más complicado. Después de la reacción de hidratación, un condensador parcial, un absorbedor de agua de alta presión, un recuperador de etileno, sin reaccionar para su reciclaje. La presión del líquido del fondo del absorbedor se reduce, provocando una vaporización parcial. Es decir, aquí en este absorbedor se hace vacío para reducir la presión, por eso dice hay una evaporización parcial. El vapor se separa del líquido restante en el tambor flash de baja presión. Es el proceso de la figura 5.
Bien. Etileno y agua entran al reactor. Reacciona, la mezcla reactiva se mete a un recuperador de etileno. Ese recuperador de etileno, la parte que no ha reaccionado, se combina nuevamente con agua, y debe haber reacción de etileno con agua, y la corriente de salida de este absorbedor pasa, dice, a una evaporación flash, donde se disminuye la presión, dice, y pasa a un absorbedor para quitar toda la corriente de etileno que pueda haber ahí, toda la cantidad de etileno que pueda haber ahí. De aquí, si hay etileno, se recicla nuevamente al reactor, y si hay gases por cosas de las impurezas del etileno o del agua, pues esos salen por una válvula de venteo. Aquí en la parte donde se hace la vaporización flash, hay una corriente de productos, dice, que pasan a una torre de destilación. En esa torre de destilación, luego dice, todos los productos ligeros que hayan ahí se van a hidrogenar. Dice, hay una reacción de hidrogenación en un reactor catalítico aquí. Este es un reactor catalítico. Todos los ligeros que vengan acompañando al etileno para evitar la formación de productos como el éter y el aldehído y todas esas cosas, todo esto se va a hidrogenar. Entonces dice, al hidrogenarse esto, los productos de esa reacción, dice, son productos ligeros que van a una torre de destilación. Estos productos ligeros que se obtienen aquí pasan a un absorbedor donde entra una corriente de agua y se obtiene el éter dietílico. Esta corriente de agua y se va a recuperar o se va a reciclar hasta llegar nuevamente aquí al absorbedor flash, y de aquí otra vez va a haber una separación, y lo que haya reaccionado nuevamente a este reactor, y así va a estar la corriente. Entonces, para separar el dietil éter. De aquí, donde se destilan los ligeros, la corriente pesada que hay pasa a una torre de destilación para purificación final, donde se obtiene el etanol y el agua de desecho. Esta agua de desecho, pues obviamente no se tira, es un agua que tiene que reciclarse de este lado, y el etanol pues va a un tanque de almacenamiento. Si ya está totalmente puro, el éter dietílico también pasa a un tanque de almacenamiento, que serían las dos partes finales que le faltarían al diagrama. Entonces ven como el que tenga impurezas, la corriente de alimentación, pues me va a hacer más complicado el proceso. Finalmente, pues los procesos de separación los vemos aquí en estas torres de destilación, esta otra unidad de destilación, esta otra unidad de destilación,
este evaporador flash, este condensador y el reactor, pues que son mis unidades de proceso. Entonces, es muy importante, por eso es que en la industria química, para poder llevar a cabo un proceso, se requieren productos, pues, de alta pureza, porque si la mezcla o la materia prima viene con mucho producto no deseado, pues el proceso de separación se va a hacer más complicado, más costoso, más demandante en energía, más demandante en mano de obra, más demandante en mantenimiento, más demandante en los costos de operación en general. Entonces, sí es muy importante la calidad de la materia prima con la que estamos trabajando en un proceso químico. Aquí en la parte del texto del diagrama de flujo dice el evaporador flash de baja presión se limpia con agua en un absorbedor para eliminar el alcohol y evitar pérdidas con el gas de ventilación. El etanol crudo concentrado está mezclado con éter dietílico y acetaldehído. Se envía a la columna de destilación, o sea, al separador, y posteriormente se hidrogena catalíticamente en fase vapor para convertir el acetaldehído en etanol. El éter dietílico es removido por destilación y se lava con agua en una torre de absorción. El producto final se obtiene por destilación en la torre de purificación final. El producto se retira varios platos por debajo de la alimentación, donde se separa el etanol acuoso. Los gases ligeros se concentran en la sección conocida como la bandeja de pasteurización, la cual está colocada por encima de la sección de extracción de productos y se envían a reciclado al reactor de hidrogenación catalítica, y las aguas residuales se alimentan por el fondo de la torre. Además, dice, además del equipo de separación que se muestra, pueden ser necesarios pasos de separación adicionales para concentrar la alimentación de etileno al proceso y eliminar las impurezas que envenenan los catalizadores. Aquí hay algo que se me había olvidado comentarle. Esta parte. Algunas veces, ¿verdad? El catalizador que tenemos aquí, si esta materia prima no viene pura, corremos el riesgo de que en lugar de que la materia prima reaccione o que el catalizador favorezca la reacción de la materia prima, es probable que favorezca la reacción de las impurezas y no de la materia prima que deseo para obtener el alcohol. Si eso es así, pues entonces todo lo que tenga yo ahí se va a echar a perder porque no estoy obteniendo el producto que yo deseo. O también es posible que esas impurezas desactiven el catalizador y que la mezcla de materia prima solo pase por el proceso sin reaccionar, o que entre al reactor y saliendo de aquí pues no tenga nada de producto deseado y que el catalizador pues se haya inhibido, que se haya bloqueado, que se haya envenenado, dice el texto, se envenena, que se hayan bloqueado los poros o la superficie catalítica, que el catalizador pues haya desactivado. Eso se puede correr ese riesgo. Entonces,
Si eso ocurre, implica que ahora hay que sacar ese catalizador de ahí, hay que sustituirlo por otro, hay que hacer pruebas para ver cuáles son las impurezas que están predominando en mi materia prima y que envenenan al catalizador, y eso es más dinero. Entonces, por esa razón, es importante tener eso en consideración. En el desarrollo de un nuevo proceso, desde la etapa de laboratorio hasta la etapa de planta piloto, la exigencia muestra que por lo general se necesitan más etapas de separación de los anticipados originalmente. Nota. Los ejemplos anteriores sirven para ilustrar la importancia de las operaciones de separación en los procesos químicos industriales. Estas operaciones se emplean, dice, no solo para separar una mezcla de alimentación en otras mezclas o componentes relativamente puros, sino para recuperar disolventes para reciclarlos, o recuperar materia prima para reciclarlos, o recuperar materia prima no reaccionada para reciclarla. También para eliminar desechos. Dice, también cuando se usan junto con reactores químicos, pueden utilizarse para purificar las corrientes de alimentación al reactor, para recuperar reactivos del reactor, para reciclar corrientes, para recuperar subproductos de reacción o para purificar y recuperar productos y cumplir con las especificaciones requeridas. Nota. En ocasiones, una operación de separación como la absorción de SO2 por una lechada de piedra caliza o hidróxido de calcio u óxido de calcio puede ir acompañada de una reacción química que facilita la separación. Sin embargo, en este curso se hace hincapié en las operaciones de separación que no dependen de reacciones químicas concurrentes o simultáneas. ¿Sí? Aquí nosotros solo vamos a ver procesos de separación y de separación por propiedades físicas, como en este caso por destilación, sería por diferencias en la temperatura de ebullición, o por evaporación, también por volatilidad o en humidificación o en cristalización, diferentes operaciones, pero no hay una reacción química, aunque puede haber procesos en los que, como en este caso dice, para la producción de SO2, este SO2 es un subproducto de reacción que se obtiene cuando se trata el azufre sólido. El azufre sólido debe convertirse en azufre líquido. Hay que hacer un tratamiento térmico al azufre sólido, quitarle todas las partículas de carbón o tierra que traiga y se piroliza, somete a una reacción química y se genera este SO2. Este SO2 es el que se va a utilizar para la producción de ácido sulfúrico a partir de azufre sólido. Entonces, dice, para esto obviamente se requieren reacciones secundarias. Este SO2 necesita reaccionar con óxido de calcio o hidróxido de calcio, que es prácticamente lo que es piedra caliza. Entonces, para eso es este SO2. No sé si tengan hasta aquí alguna duda respecto a los diagramas, a la importancia que tienen los procesos de separación, si ha quedado claro cuál es el objetivo de que ustedes estudien procesos de separación. Quisiera que por favor me comentaran si han entendido o no han entendido nada, no han ubicado nada la materia. Necesito que me lo digan.
Marcos. Sí, profe. ¿Sí le han entendido? Sí, maestro, Sí, con profe. la clase de hoy ya me quedó claro en qué nos afectaría si tenemos impurezas en nuestra corriente de entrada y todo lo que conllevaría, Ujú. y ¿Alguien saber más? identificar más las corrientes y equipos. Sí. Sí. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, nos quedamos aquí. Mañana continuamos con los mecanismos de separación. Ya vimos en general los procesos de separación, pero los procesos de separación hay un mecanismo. No sé si primero tenga que evaporarse o primero tenga que cristalizarse, pero hay mecanismos que nos permiten la separación de mezclas de productos y eso lo vamos a ver mañana. ¿Está bien? Ok, Sí, maestro. ingeniero. Sí, ingeniero, está bien. Vale, pues, cuídense. Nos vemos después. Buen día. Igualmente. Hasta luego, Igualmente, ingeniero. maestro, cuídese. Bendiciones. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Hasta luego, Hasta maestro. luego, profe. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, maestro. Hasta luego. ¿Qué dice? ¿Quién la están regañando ya?